les bendiga, hermanos y amigos, todos los que en esta mañana nos están escuchando. Gracias a Dios por el privilegio que nos regala una semana más en su presencia y poder decir una semana menos que nos falta para encontrarnos con el Señor. Así que es un privilegio grande poder tener esta enorme bendición. Entonces, el saludo es especial y es para todos los que en el lugar donde se encuentran, encerraditos en esta cuarentena, los que tienen fe en Dios y aprovechan estos espacios. Oiga, les deseo muchas bendiciones del Señor Jesucristo. Es para mí un honor muy grande desde el municipio de Santa Fe de Antioquia poder transmitir para ustedes y compartir con ustedes algo tan glorioso como es la palabra del Señor Jesucristo. Me gozo en lo que hacemos, para el Señor lo hacemos, y qué bueno que los que caminan con el Señor también tengan esta felicidad, manifiesten este gozo de la salvación que nos la ha producido el Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Hoy, 12 de abril, por la gracia del Señor Jesucristo. Y lo lindo es que, aunque estemos en la cuarentena, pero no encerrados. Ese es el lema que he tomado. No estamos encerrados, somos libres para predicar la palabra de nuestro Dios. Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, vamos a la lectura y vamos a compartir el tema, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Capítulo 5 del Evangelio según Mateo, y nos dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a elevarnos hasta la presencia del Señor en una oración de gracias por la misericordia del Señor para con nosotros, porque como iglesia de Él seguimos siendo alimentados y sustentados. Y no olvide, hermano, que estamos en un clamor constante e intercediendo por el mundo. Ya no es ni por nuestro pueblo, ni por nuestro departamento, ni por nuestra nación, sino que es por el mundo entero que hay que clamar. Que Dios, en su paciencia y en su misericordia, pues acabe de hacer el trabajo. Él sabe lo que tiene que hacer. Nosotros decirle que, como dijo Isaías, en la ira, acuérdate de la misericordia. Así que invoquemos al Señor esperando
que las personas que están infectadas con este virus sean sanados, los que han de ser salvos, que la gente que escucha la palabra la reciba, la ponga por obra y ella los prepare para la vida eterna. Soberano Señor Jesús, Padre Celestial, dueño del cielo y de la tierra, nosotros acá invocamos su nombre porque tú has puesto las palabras en nosotros, Señor. Nos has dado el conocimiento que eres el único ser supremo, el Rey que gobierna, que manda arriba en el cielo y que domina abajo en la tierra, y que no hay nadie como tú, solamente tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Señor, agradecemos por todos tus acontecimientos, por todas tus obras tan grandes. Señor Jesús, esperamos que sigas moviendo su bendita mano, pero que su misericordia, Señor, sea tenida en cuenta, que seamos beneficiados con ella. Señor, el mundo en general se desangra, la cantidad de muertos que ahora aparecen por las calles. Señor, el luto, las lágrimas de las familias, Señor, el llanto de aquellos acongojados por esta situación. Te pedimos a ti que extiendas tu bendita mano. Tenemos algunos hermanos contagiados con este mal, pero esperamos que tu mano santa, tu mano poderosa, tu mano grande sea ayudando a estos hermanos y a la gente, los que han de ser salvos. No importa que la enfermedad los haya tomado, tú los puedes sanar porque eres el Dios del poder, eres el Dios de la salvación, eres el Dios de la misericordia. Señor, por favor, nuestra plegaria a ti. Ten misericordia, Señor, por favor, Señor, ayúdanos. Aquí hay un pueblo que te clama y que esperamos en ti, nuestras plegarias lleguen a su presencia. Por favor, Señor, escucha la oración de tu iglesia, que en todo el mundo nos hemos dirigido hacia ti, esperando recibir la respuesta, y hasta ahora hay que agradecer porque nos has guardado en tu poder. Bajo la sombra de tus alas vamos seguros. Gracias, Señor, gracias por todo lo que haces. Seguimos esperando en ti, oh Dios. Yo sé que nos sacarás y nos llevarás adelante, Señor, aunque aquí la tierra tiemble y los males vengan y las enfermedades se apoderen de la gente. Nosotros vamos hacia un lugar muy puro, vamos avanzando al mejor lugar. Así, Señor, que tu iglesia sea guardada y preservada, y especialmente todas las almas que han de ser salvos. Ayuda, Señor, y que su palabra siga corriendo y siendo glorificada, que siempre haya un lugar en un corazón cada vez que transmitamos esta palabra. En el nombre de Jesús, obra y añade los que han de ser salvos. Amén. Señor Jesús, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, he tomado este pasaje de el Sermón del Monte, porque el Señor había tomado a sus discípulos y viendo la multitud, o sea, la necesidad, dice que subió al monte y sentándose. Entonces los discípulos aprovecharon y vinieron a él. Y él, viendo a sus discípulos allí, entonces aprovechó el momento y dijo: bueno, las multitudes están muy necesitadas, pero los que van a proveer el alimento para el mundo entero, las multitudes, son estos muchachos, estos creyentes, estos oidores, estos seguidores. Les voy a hacer saber que ellos tienen una serie de bendiciones por el trabajo que están llevando a cabo. Y entonces comienza a decirles: muchachos, tengo acá para con ustedes 9 bienaventuranzas, y las voy a recitar en orden. Oye, y lindo el Señor. Comienza a explicarles en orden esas 9 bienaventuranzas. Ya a ustedes se les ha enseñado mucho y hemos aprendido que la palabra bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir dichoso, quiere decir contento, quiere decir felicitaciones.
ese elogio se los dan al que está haciendo algo bueno y obedeciendo a su Señor. Así que abriendo su boca les enseñaba diciendo, yo tengo esto aquí organizadito en enseñanza como escuela dominical, que es una universidad donde Dios nos da tanta capacitación y nos prepara para la vida eterna de tantas maneras. Tengo esto marcadito por número, del 1 al 9, porque son 9 bienaventuranzas. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a prestarle atención a esto. Tenemos tantos aportes, tantas consignas, tantas formas como la gente interpreta las cosas. ¿Cuánta gente piensa que los pobres en espíritu son aquellas personas que tienen de algún modo alguna dificultad, alguna discapacidad mental, y confunden las personas que tienen estas discapacidades mentales con los pobres en espíritu? Pero, Señor, hay una diferencia muy grande. El pobre en espíritu no es el que recoge papeles por allá de la caneca del bote de la basura para alimentarse con ellos porque es pobrecito. No, no es ese. Los pobres en espíritu son un personal diferente. Yo voy a explicar un poquito. Hay personas que tienen cierta discapacidad mental y en un tiempo, en una forma muy brusca, la gente decía, ay, sí, entonces es que él es atrasadito mental, es un bobito. Pero esto no agradó. Hubo un lugar que se llama Mongolia y allí se estuvo haciendo un estudio acerca de la discapacidad mental, y entonces descubrieron, y como una forma más técnica para no maltratar a las personas porque más bien era una expresión ofensiva, entonces el dictamen que dio la ciencia es que esta es una enfermedad llamada el síndrome de Down, y ese síndrome se lo aplicaron a las personas que tenían esos trastornos. Entonces, ya el tiempo más avanzado, porque como en Mongolia fue donde se originó pues este estudio y se le dio nombre el síndrome de Down, entonces la gente cuando ve una persona con estos síntomas, entonces dicen todavía, ese es mongolo, pero mongolo no es porque tenga la enfermedad, sino porque la descubrieron en Mongolia. Es bueno uno conocer las cosas para poderlas. Entonces, los pobres en espíritu son aquellas personas, vea, pobre es el que sabe quién es el rico. Esos pobres en espíritu son aquellas personas que hemos reconocido que hay un ser supremo, que hay un Dios todopoderoso, que hay un solo Señor, que hay un solo Rey en el cielo y en la tierra, que es dueño de todo. Esa persona es pobre en espíritu. Y como pobre en espíritu, nos damos cuenta cuán grande es nuestra necesidad. Y por la necesidad que tenemos, entonces nos le acercamos al que tiene. Y no hay nada más lindo que uno acercársele al que tiene y pedirle al que tiene, porque el que tiene puede darle al que no tiene. Y en este caso, el dueño de todo, el que tiene todas las cosas, se llama Jesucristo el Señor. Y no hay nada más bueno que uno pedirle al Señor, uno reclamarle al Señor, uno suplicarle al Señor, porque Él es misericordioso y Él sí tiene que dar. Pero dígame, duro uno pedirle al que no tiene. Una persona semejante a uno, igual a uno, como humanos, como personas, y una persona con hartas necesidades, y que diciéndole a uno que le colabore. Pero uno sí podrá colaborarle a las personas o le colaboran a uno, pero cositas muy leves. Pero es que
hay una necesidad tan grande que es la salvación del alma. Y esta necesidad la puede suplir solamente el dueño de las almas, el que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero para que esa persona pueda alcanzar esa bendición, tiene que reconocer que Él es el Todopoderoso. Mientras que eso no pase, esta falta nunca será suplida. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Me gusta mucho estas bienaventuranzas, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya usted sabe que el reino de los cielos es el gobierno de Dios que está aquí entre nosotros los humanos. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Dios bendice a la gente y los colma. Ese que está escaso, que tiene poquito o que quizás no tiene nada y se le acerca al Señor, oiga, recibe una abundancia. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10. Dijo el Señor hablando de la pobreza del mundo, porque el mundo no tiene sino maldad y pecado en su corazón, pero cuando se acerca a Dios, Dios le quita todo eso. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero hablando de su grandeza, de su riqueza, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que se acerca a Dios recibe la vida de Dios, pero ¿cómo? En abundancia. Así que, hermanos, contemplemos esta abundancia, contemplemos esta despensa que tenemos y procuremos estar entrando allí en la presencia del Señor para que saquemos de la abundancia de Dios y compartamos con tantos pobres que hay. Acuerde que el Señor, hablando en términos físicos, dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Por eso hay gente con tanta necesidad de cosas económicas, de las cosas cotidianas. Pero qué necesidad la que tiene el mundo de esa riqueza espiritual. Pero hay que llevar a la gente al conocimiento que hay una pobreza muy grande, pero que esa pobreza puede ser suplida con la riqueza del Rey del cielo. Por eso, bienaventurados, fue lo que dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Ese era el 1:3. Ahora el 2, versículo 4 de San Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y quiénes son los que lloran? Los que tienen, de cierta forma, un sufrimiento, una angustia, una calamidad, un problema que los está consumiendo y que la única alternativa es llorar, pero llorar implorándole a Dios en su misericordia que supla la falta. Esta bienaventuranza se relaciona con la primera. Ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta a la gente de Corinto, en el capítulo 5 del versículo 2 en adelante. Entonces, de modo que el apóstol Pablo relacionó también este pasaje con el sufrimiento, porque uno no llora solamente por alegría, porque hay veces que de la felicidad la gente echa lágrimas, de la felicidad hasta llora. Hay cosas que le dan tanta alegría a uno que lo hacen llorar, pero la mayoría de las lágrimas y del lloro viene por congojas, por tribulaciones, por angustias, por sufrimientos, en fin. Pero cuando uno ha recibido al Señor Jesucristo, tiene un consuelo muy grande. Y no hay nada mejor que uno llorar en la presencia del Señor. Uno se desahoga, uno siente el consuelo, uno siente la mano de Dios, siente su misericordia, siente su amor, siente su presencia. Y no hay nada más lindo que llorar en la presencia del Señor. Y una cosa que nos lleva a nosotros a llorar es el anhelo de seguir adelante,
el anhelo de perseverar en el Evangelio, el anhelo de ser más lleno de Dios, el anhelo de terminar la carrera y ser salvo. Ejemplo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, versículo 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y por esa razón es que comienza a decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación nuestra es esa: terminar nuestra carrera con gozo y estar allá en la presencia del Señor, reunidos con Él y con todos los santos del Señor, que aquí nos tocó llorar en parte amargamente. Cuando ya seamos consolados, vamos a estar muy dichosos y muy felices, y ahí sí vamos a decir, hombre, qué bienaventuranza. Con razón decía el Señor, qué bienaventurados, es que valió la pena. Mire lo que encontramos aquí, aleluya, cuando descubramos esa riqueza que tenemos en la presencia del Señor, a lo que vamos a recibir esa herencia grande. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Son todos aquellos oyentes en Jesús que le aprendimos a Él, porque la mansedumbre es una virtud que se hereda. Nosotros no éramos tan mansos, éramos más bien arrogantes, obstinados, orgullosos, vanidosos, pero cuando nos encontramos con aquella presencia del Señor Jesús, aprendimos una virtud muy grande. San Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oiga, esto es una virtud que se hereda. La mansedumbre es heredada. Nosotros nunca hemos sido mansos, pero sí hay uno que es manso y vino y se puso al nivel de nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando uno se mantiene en esa presencia del Señor, el tiempo le corre rapidito. Usted cuando menos acuerda siente que se le pasaron los meses, los años, y usted, uy, el tiempo que llevo tantos años caminando con el Señor, qué bendición. Pero es que el Señor le dio a usted una virtud, un nivel de mansedumbre que ya le quitó el orgullo, la vanidad, ese mundo pecaminoso que lo estaba destruyendo, y ya usted está conservándose para el Señor Jesucristo. Entonces, bienaventurados esos mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 4:6 también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oiga, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero explica, de justicia. ¿Y qué es justicia? Hambre y sed de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? En este caso, el sometimiento a Dios, el sometimiento a su santidad, el sometimiento a su presencia, el acatar sus normas, estatutos y mandamientos. Esa es la bienaventuranza de las más hermosas que hay. Los que tienen hambre y sed. Usted sabe que cotidianamente el hambre es muy mala enfermedad, porque el hambre desespera. El hambre produce una sensación. El hambre mata. El hambre hace morir.
El hambre es un desastre. Tan bueno cuando usted y yo tenemos que saciar el hambre. Hay veces que nos demoramos por alguna circunstancia a estar frente a la comida y decimos, voy a devorar como un tigre esta comida y eso, mejor dicho, no voy a llenar con nada, y recogemos una cantidad de alimento y resulta que con poco nos llenamos y decimos, ay Dios mío, sobró todo esto, porque tenemos abundancia, porque el hambre es una bendición de parte del Señor, pero aquí no se refiere a lo cotidiano. Esa hambre y esa sed de justicia es el anhelo de mantenernos en la presencia del Señor y no desmayar, porque en el momento que nos está saciando el hambre, la palabra nos está alimentando. Por eso, creyente que no asiste al culto, que no viene a la dominical, que no se alimenta con la palabra, es un creyente desnutrido, debilucho, de poca fuerza. Y los resultados de la persona que no se alimenta es el mal testimonio, es el mal comportamiento, es una vida cristiana de mala calidad, es un creyente entre comillas, más o menos ahí, un mediocre, en otras palabras. Pero esas personas así no se salvan. ¿Por qué? Porque no se alimentan, en otras palabras, se mueren. Acuérdese que nosotros tenemos que conservarnos con esa hambre y saber que el día de ser saciados, porque lo que está diciendo el versículo es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice que estamos saciados. Por eso usted no puede parar, hermano y hermana, de congregarse, de escuchar la palabra por cualquier medio que nos toque, como ahora, que nos tenemos que sentar en la casita, no podemos reunir en los templos como lo hacíamos antes, pero sí estamos ahí recibiendo el alimento. Usted como creyente está diciendo, gracias a Dios por la palabra, vea, me estoy alimentando aquí, y el alimento que nos nutre nos mantiene a nosotros con un conocimiento. La iglesia, el templo, el lugar de predicación. ¿Qué estará haciendo el pastor, Dios mío, para pagar servicios y todo esto? No, yo voy a mandar mi ofrenda. Y los hermanos tan lindos, cómo sienten ese sentido de pertenencia. Y vea, hermano, ahí mando mi ofrenda, hermano. Y oiga, y un conocimiento. Yo felicito a los hermanos que están haciendo eso, porque servicios y cuentas que llegan, eso no se detiene, eso sigue llegando, porque de todas maneras seguimos consumiendo el fluido eléctrico, el agua. De todas maneras hay que gastarla, pero gracias a Dios yo me alegro por los hermanos que tienen esa conciencia y mandan su ofrenda o vienen de una u otra manera. Y vea, hermano, esto para la ofrenda. Hermanos, Dios los bendiga a ustedes. Me siento tan feliz siendo el pastor que el Señor mandó a Santa Fe de Antioquia. Feliz me siento con un rebaño tan bonito como ustedes por la obra que están haciendo. Sí, hermanos, sigan mandando la ofrenda y seguimos sosteniendo aquí la obra del Señor en este lugar mientras que pasa el encierro. Manténgase con hambre, sintonice por Facebook, por YouTube, por el WhatsApp, que por todos estos medios le estamos mandando esta palabra para que usted, ninguno se nos muera de hambre en este momento de esta dificultad. Así que no ame la muerte. Hay que amar la vida. La vida es el Señor, la vida es el Evangelio, la vida es nuestra posición cristiana. De manera que nosotros, si nos alimentamos con la palabra, se cumple en nosotros lo que el apóstol Pablo le predicó a los creyentes en Roma. No, que a los romanos les hace una observación y les manda un mensaje y les dice, ¿qué pues diremos? En el capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, creyente que se alimenta con la palabra tiene un valor y un poder y una fuerza para decirle al pecado, no me moleste, no me persiga, yo no soy de esos, yo no voy a pecar, yo no puedo pecar, yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios, fuera. Y resistimos. Y dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tan bonito cuando vemos que el pecado nos tiene que correr, tiene que salir, y nosotros tenemos esa vida triunfante en el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la ansiedad de la palabra lo mantenga usted como un muerto, pero muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en esta vida nueva me voy para el culto, me voy para la iglesia, me voy para la hora de oración, me voy para el ayuno, me voy para mis programas, me voy para las alabanzas, me voy a servir al Señor, porque usted tiene hambre y tiene sed de justicia y tiene una esperanza puesta en el Señor, que un día usted y yo vamos a ser saciados. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanito, todavía no se ha llegado el momento de ser saciados, hay que seguir caminando. Versículo 7 de el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, dice el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cuáles son esos misericordiosos? Aquellos que dan a su prójimo de lo que tienen. Nosotros tenemos mucho para dar, hermano, para que esa bienaventuranza le llegue a usted, me llegue a mí y nos alcance a todos. Hay que mirar qué hemos recibido de parte del Señor. Usted y yo como iglesia somos unos proveedores, somos una cantidad de personas que tenemos una cantidad de alimento para suplir el hambre de la humanidad. ¿Cuál hambre? El hambre espiritual. Y para que eso suceda hay que usar de misericordia. Ejemplo, ¿cuáles son esos misericordiosos? Aquellos que se preocupan por su prójimo. Ejemplo, en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 9, el versículo 35, la Biblia nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Oiga, eso es misericordia. La compasión es misericordia. Y tuvo compasión de la gente, el Señor. Y si usted y yo le aprendimos al Señor, igual que le damos esta misma posición. Estamos teniendo compasión de la gente. Y como tenemos compasión de la gente, entonces vemos que tenemos una dispensa enorme de bendiciones y que las podemos compartir con las personas. Y hermano, usted y yo estamos llamados a ir a suplir el hambre y la necesidad que tiene el mundo. Así que adelante sirviendo al Señor y diciendo: yo soy un misericordioso, a mí Dios me dio esta bendición, entonces voy a tener misericordia también de otras personas, porque Dios me ha bendecido y va a seguir bendiciendo a otros a través de mi medio. Hay una abundancia en nosotros que la hemos recibido de parte del Señor. El Salmo capítulo 23, el Salmo capítulo 23, el salmista se sentía bendecido por la presencia de Dios y lleno. Ejemplo, el versículo 5 te está diciendo el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oiga, ungir mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, tengo una abundancia, me sobra, tengo para alimentar mi vida y para darle a muchos más. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Cuando un creyente tiene esta abundancia, se da cuenta que otros también necesitan y se preocupa por darle a los demás. Gloria al Señor. Esas son las bienaventuranzas. El versículo 8, vamos en orden. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los oyentes y practicantes del Evangelio. Esos que al escuchar la palabra vimos nuestra pobreza, como dijimos al principio, y nos acercamos al que tiene toda la riqueza.
Entonces, bienaventurados los de limpio corazón. Dice el versículo 8, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios y ser beneficiados y ser bienaventurados, nuestros corazones tienen que estar limpios. ¿Qué es el corazón del hombre? Es el centro de su vida, es la parte central de nuestro ser. O sea que para tener esta bienaventuranza, hermano, allí en el centro de nuestra vida tiene que estar el dueño de la vida, el dador de la vida, el que bendice, el que cubre las faltas, tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros. Limpio, viene todos los limpios. En el capítulo 13 del Evangelio según Juan, San Juan capítulo 13, allí nos está hablando la palabra. En el versículo 9 y versículo 10 dice: le dijo Simón Pedro, Señor, porque la bienaventuranza era para los de limpio corazón, y Dios le estaba diciendo a los discípulos: ustedes se tienen que dejar limpiar, y les hizo una demostración física. Llega el Señor y les dice: Simón Pedro. Pedro le dice: Señor, y dice: les voy a lavar los pies. Y respondió este Pedro y dice: a mí no me va a lavar usted los pies. Y Jesús le dice: si no se deja lavar los pies, tampoco vas a tener parte conmigo. Y cuando Pedro escucha que el Señor le dice esas palabras, le dice: sí, o sea que no me dejo lavar los pies ni limpiar los pies, no tengo parte con usted. Y Jesús le dijo: no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo: ni riesgos. Entonces, Señor, no me lave solamente los pies, láveme también la cabeza, láveme todo mi cuerpo, láveme todo, porque yo necesito tener parte con usted. Gloria al Señor. Qué bonito reconocimiento ese, uno entender que necesita a Dios. No hay nada más lindo que uno saber que necesita al Señor. Cuando uno tiene al Señor y se le acerca y lo busca todos los días, se mantiene limpio, la palabra lo conserva con limpieza. Y mire, acabando de ajustarle a este tema, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 3, Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes que me están oyendo, ustedes que me están siguiendo, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. De manera que cuando la palabra nos limpia, nos hace que permanezcamos en la presencia del Señor. Y hermano, ¿qué esperamos nosotros? La venida del Señor. Y si cuando Él venga no nos encuentra limpios, amiguito, perdimos el tiempo. No podemos viajar con el Señor porque la suciedad no permite. Por eso dice en Apocalipsis, hablando el Señor del pueblo que va a entrar allá a la eternidad, que allí no entrará cosa inmunda ni sucia. Por eso tenemos una agua abundante, que es la palabra que nos está limpiando todos los días, y una fuente que no se agota, para que nos preparemos para irnos con el Señor Jesucristo. Aleluya. Hay que continuar en esto, hay que continuar en esto. Así que estas bienaventuranzas, hermano, uno quisiera como explicar esto punto por punto, pero es que estamos tan limitados al tiempo, que el tiempo no nos da. Uno quisiera como desmenuzar esto en una forma que usted quedara bien contentico, pero qué tristeza que el tiempo no nos da. Pero hermano, mire, bienaventurados, estas 9 bienaventuranzas son para que las tengamos en práctica. De manera que hay una muy, muy importante, todas son muy importantes, pero hay una que la gente sufre con ella, y es la última. El versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y los hermanos tenemos un mal muy bravo, que escuchamos un mal comentario o un malentendido y nos ponemos que nos queremos reventar por eso. No, hermano, mire lo que dice la palabra: bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y que es que no, déjeme que yo me encuentro a esa hermana y le voy a decir hasta por dónde sale el sol. Ella ya sabe por dónde sale el sol. No me ponga a decir las bobadas. Deje. Ni usted se echa a morir por eso. Que si eso no es cierto, ¿de qué te vas a enojar, hombre? Es que nosotros sí parece que
que nos relacionáramos con la primer bienaventuranza, como que si fuéramos pobres de espíritu y no en espíritu. Nos vamos enojando sin tener motivo. No, señor, cuando usted escuche un comentario, usted tiene la capacidad de discernir, ¿eso es verdad o eso no es cierto? Y si no es cierto, ¿por qué se enoja? No se enoje, dele gracias a Dios, cumplamos la palabra. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande. ¿A dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, que cuando usted y de mí hablen mal de los que ya durmieron, eso lo hicieron todo el tiempo, pero la consigna o el mandamiento del Señor es alégrese y gócese cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Eso sí, que si fue que lo descubrieron y le destaparon su tapado, ¿de qué te vas a alegrar? ¿De qué se va a alegrar? Tiene que enojarse. La persona que escuche un comentario suyo o mío y me enojo, es porque sí lo hice. Pero si yo no he hecho nada, ¿de qué me voy a enojar? No tengo por qué enojarme. Tengo es que glorificar al Señor, darle gracias a Dios, que lo que están hablando es mentira. Y hombre, eso para uno gozarse en la presencia del Señor, porque los padecimientos de Cristo y sus vituperios se van cumpliendo en mí y en usted y en los hermanos en todo el mundo. Así que, hermano, el que quiera recibir y disfrutar estas bienaventuranzas, le toca mantenerse aquí en el Evangelio, perseverando en el Evangelio y manteniendo esa hambre y esa sed de justicia para poder que seamos saciados. Yo espero ese día. Y con una alegría tan grande que no hay palabras para describir, hermano, el día que lleguemos allá a la presencia del Señor y el Señor nos diga, muchachos, vengan, vea, y nos reúna a todos los creyentes. ¿Se acuerdan de las 9 bienaventuranzas que yo les enseñé a los discípulos? Sí, Señor, yo me acuerdo, vea, mire, comiencen a desglosar una por una y gócense. ¿Y cuál irá a ser la felicidad? Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanito, adelante, adelante con el Señor. Y si usted practica estas 9 bienaventuranzas, si yo las practico, eso es suficiente para disfrutar un día de la vida eterna y estar con Cristo para siempre. Si esto hacemos, mantenemos esa hambre, esa sed de justicia, jamás nos retiraremos de la presencia del Señor. Y jamás el Señor se retirará de la presencia de nosotros. Habrá un empalme, habrá un acople, habrá una bendición. Nosotros sometidos, humilladitos, con mansedumbre. Y ese que sí es grande y que gobierna y reina, metido en la vida de nosotros, hermanos. Qué bendición, porque esto nos llevará a nosotros a disfrutar de sus más grandes bendiciones. Ese deleite que da el Espíritu Santo. Vamos a tener todas estas bendiciones, hermanos, si perseveramos, nos mantenemos dentro de estas bienaventuranzas. Así que, hermano, espero que la palabra les haya sido de consejo y lo pongamos en práctica. Dios les bendiga, hermanos, a todos, en el nombre del Señor Jesucristo.